Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Figuras Bíblicas. Como esta mañana se anunciaba, en Luz de la Mañana, a partir de las 5 os queremos pedir disculpas. Ha habido un pequeño retraso en cuanto a lo que es el horario de comienzo de este programa, pero bueno, podemos recuperarlo más adelante. Y sin más, dar la bienvenida ya a José Manuel Garrido y a Asbeto Estefanov, que están allí en Alicante con nosotros en este precioso programa Figuras Bíblicas. Muy buenas tardes a los dos. Pues muy buenas tardes también de mi parte y muy contento de estar aquí un miércoles más. Muy buenas tardes también, Rodolfo, Dani, a los mandos, a nuestros espectadores. Mi preocupación ahora, antes de empezar, era esa. Digo, si empezamos más tarde, pues imagino que también terminaremos más tarde, ¿no? Terminamos más tarde. Tenemos este tiempo, yo creo, y además es un tema muy interesante. José, el poder expresarlo como Dios haya puesto en vuestros corazones. Y vamos a dar un saludo a las personas que están ya conectadas con nosotros a través de nuestra página web en Estados Unidos, en Andover, en otro lugar donde no nos especifica, también en Chile, en Estocolmo, Suecia, en este país desconocido, y en Madrid, en varios lugares. En Pozuelo de Alarcón están allí, en 4 puertos distintos, en Alcorcón también, en Madrid y en otros sitios donde no nos especifica. Y bueno, también bienvenidos a aquellos que estáis a través de nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube. Esbeto decía que él agradecido de poder estar un miércoles más. Yo también. Yo agradecido de poder estar de nuevo aquí porque llevo 3 días y la verdad es que ya tenía ganas, ¿verdad? Desde que nos fuimos a Asturias a este viaje a la despedida de nuestro hermano Antolín, ¿verdad? Que fue algo maravilloso lo que pudimos experimentar allí, ¿verdad? El testimonio de lo que hablaron de una persona humilde, de una persona que daba el reflejo de Cristo en su vida como cristiano. Y bueno, luego lo que es la comunión entre los hermanos, todo lo que pudo desarrollarse allí en Asturias. Fue un viaje muy rápido, ¿verdad? De muchas horas, pero aprovechado para la gloria de Dios. Y bueno, estos días me está haciendo tanto ayer como hoy un reseteo, y entonces bueno, pues ya gracias a Dios podemos estar el miércoles por la tarde aquí en este precioso programa. Vuelvo a repetir, porque la verdad que me estoy gozando los miércoles por la tarde en lo que podemos estar escuchando a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos dice el autor de Hebreos,
En el capítulo 1, versículo 1, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, en los días que estamos viviendo, ¿verdad? Nos está hablando a través del Hijo, y a través del Hijo queremos seguir por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En nuestros corazones, recibiendo aquello que es tan importante como hoy estábamos hablando, José, a micrófono cerrado antes de que empezásemos el programa, de esta fuente de bronce que esta mañana anunciabais. Bueno, pues es un punto, otro punto de interés en cuanto a lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Siempre estamos hablando de las figuras que nos apuntan a Cristo. Y dice que tocando de paso un tema tan amplio, es que el tabernáculo contaba con una sola fuente, mientras que el templo de Salomón iba a contar con 10. O sea, son datos que uno puede investigar y ver, ¿no? Dice, el templo milenario de Ezequiel no tendrá ninguna fuente. En Apocalipsis no leemos de una fuente, sino de un mar de cristal. Es evidente, pues, que estamos a la puerta de un tema clave en la palabra de Dios. Y yo con esto quería comenzar. Estamos a la puerta de un tema clave en el tema de que esta tarde vamos a poder escuchar en cuanto a lo que es la fuente de bronce delante de la palabra de Dios. Y bueno, con este comienzo quería empezar yo, ya sin más. Os doy paso, José Esbeto, adelante. Muy bien, Rodolfo, pues gracias y gracias a Dios que nos permite tener este tiempo. Como bien has anunciado en figuras bíblicas, hoy vamos a hablar de la fuente de bronce, o como también es conocido como el lavacro, ¿verdad? Donde los sacerdotes acudían a lavar sus manos y a lavar sus pies. Llevamos unos programas donde hemos empezado a hablar acerca del tabernáculo en el desierto, donde es Dios mismo el que le dice a Moisés y le muestra una visión, ¿verdad?, de cómo tenía que ser ese tabernáculo. Simplemente por traer aclaración, cuando hablamos de tabernáculo estamos hablando de una tienda móvil, pero no de una tienda de campaña cualquiera, sino una bastante grande. De hecho, estaba situada en el medio del campamento de los israelitas, porque este era el deseo de Dios, ¿verdad?, habitar en medio de su pueblo. Entonces, partiendo de esto, estuvimos hablando de la entrada, ¿verdad?, esta puerta en forma de cortina, donde tenían que entrar los judíos, ¿verdad?, con un animal inocente para presentarlo, para sacrificarlo delante del Señor en este altar de bronce, donde estuvimos la semana pasada hablando acerca de él. El siguiente punto, el que hoy nos ocupa, y como bien has dicho, es la fuente de bronce, donde ya no iban los israelitas, sino que tenían acceso los sacerdotes, como bien hemos dicho, para lavar sus manos y sus pies. Y me gustaría leer en Éxodo capítulo 30, de versículos del 17 al 21, donde nos habla, ¿verdad?, las palabras del Señor a Moisés acerca de esta ordenanza. Y dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Bueno, perdón, hemos leído acerca de ello, y simplemente pues por traer una pequeña claridad, ¿verdad? Él nos dice, se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y después también nos aclara que no solamente ellos, sino aquellos descendientes de Leví que ejercerían el sacerdocio después, también, ¿verdad? Era un requisito constante en la vida o en el ministerio de estos sacerdotes. Me gusta como nos dice, para entrar o para ofrecer sacrificios, sea para lo que sea, es necesario que se laven las manos y los pies. Es imprescindible. De hecho, hay una frase que la hemos leído 2 veces que nos dice, para que no mueran. Simplemente antes de darle paso a Esbeto, me gustaría leer un versículo en Éxodo capítulo 38, versículo 8, cuando también encontramos también este mobiliario del tabernáculo, y está hablando, dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Hemos estado hablando también acerca de el bronce en su tiempo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tiene que ver con el juicio y con la justicia del Señor. Y dice, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo
de reunión. Es decir, también nos habla de este material y dice que era de los espejos, ¿ves? También hay algo bonito, hay una enseñanza también aquí con respecto a los espejos que habían sido utilizados para esta fuente de bronce, para este lugar de limpieza. Y claro, me gustaría ver también y pensar que esto fue también hecho por medio de ofrendas voluntarias de estas mujeres piadosas que estaban velando a la puerta a la puerta del tabernáculo. Entonces tú fíjate, ¿verdad? También encontramos, ¿verdad? Es un punto muy bonito verlo, porque parece también como que, no, es que en el Antiguo Testamento la mujer no hacía nada, no ocupaba nada. Bueno, tú fíjate, ¿verdad? Ves a mujeres piadosas, mujeres que estaban velando y que con sus donaciones, ¿verdad?, llegó a construirse algo tan importante como era precisamente esta fuente. Pues yo precisamente, buenas tardes de nuevo, quería volver a hacer hincapié a esto que vienes contando, José, acerca de la voluntariedad, de lo que, con lo que se hizo todo el recinto sagrado. Ven, en el capítulo 35 de Éxodo habla, después de Moisés recibir los mandamientos de cómo tiene que ser el santuario, pues se pregona en un día, Moisés convoca a toda la congregación de los hijos de Israel y empieza a decirles en el capítulo 35 en cuanto a que cada uno ofrende para la construcción del santuario lo que tenga. Él está diciendo, bueno, pues, y habla de la generosidad del corazón, que esté estimulado de corazón. O sea, ahí vemos que Moisés está pidiendo unos requisitos a la gente que iba a donar, que iba a ofrendar para la construcción del templo, de lo que es el santuario, del tabernáculo, que tuviera que ser una persona generosa y impulsada por su propio corazón para con Dios de dar. Y en esas mismas ofrendas encontramos en el versículo 22, por ejemplo, del capítulo 35, dice: vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura y carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Y me gusta también en el versículo 6 y 7 del siguiente capítulo 36, Moisés manda pregonar por todo el campamento diciendo: no traigáis más ofrenda, porque ya tenemos, dice versículo 7, material abundante para hacer toda la obra, y les sobraba. O sea, vemos diciendo cómo la gente, el mismo pueblo, todo ese 1,5 millones, 2 millones de personas que el otro día estuvimos hablando, si recuerdas bien, ofrendaron, dieron. Y muchos de ellos, quiero recordar, trajeron del botín que habían sacado de Egipto. Eso es muy importante recordar. Y me gustaría justamente, yo donde más en esta tarde me gustaría participar o poner mi parte es en cuanto a los espejos. Has hecho una pequeña introducción, yo no sé si tú ibas a decir algo, pero yo sí. Estaba estudiando un poco, mirando acerca de los espejos en aquel momento, lo que representaban, de dónde venían, y quiero hacer ver a nuestros oyentes, muchos lo sabrán, de que los espejos en aquel momento no eran como nosotros nos lo imaginamos. El espejo que hoy conocemos, del cristal tintado por detrás, eso viene después del siglo XIII, bastante después de todos estos años. En aquel entonces los espejos de bronce eran bronce pulido de tal manera que ellos pudieran mirarse. Era un bronce muy trabajado, era un bronce muy pulido, era un bronce muy liso, y podría reflejar exactamente como un mismo espejo, como bien la palabra lo dice, el rostro de aquellas mujeres. Y según la tradición, según lo que la historia nos cuenta, ese tipo de obra no era común en el pueblo de Israel. Ellos no tenían dónde hacerlo, ellos los habían sacado con el botín que sacaron de Egipto, sin entrar en detalles, cuando el Señor de alguna manera manda a los mismos egipcios que le dieron todo lo que tenían. Y de estos zarcillos, todas estas cosas, todas estas cadenas, todo este oro, todas estas joyas, incluidos los espejos tan lisos, tan brillantes, con los cuales se hizo el lavatorio de la fuente de bronce, fue traído de Egipto, fue traído de esa esclavitud, y representaba, sin añadir mucho más en este momento, esas mismas mujeres. Después, un poquito más tarde, yo también diré algo más acerca de ellas, pero esas mismas mujeres también estaban incluidas en esa ofrenda voluntaria.
y quiero solamente hacer hincapié de que estos espejos fueron ofrendados con todo lo que se juntó, pero fueron apartados, porque solamente de este bronce era utilizado para hacer la fuente de la que hoy estamos hablando. Entonces, la verdad que tiene una enseñanza muy bonita también. Lo veremos más adelante si el tiempo y si el Señor nos permite. Si no, también podemos hacer 2 programas perfectamente acerca de la fuente. Y bueno, yo he estado mirando un poco también el tema del lavamiento, cómo funciona, ¿verdad? Cómo eran a quienes se les lavaba, aunque aquí no lo está explicando, pero me gustaría hacer una pequeña separación que la Biblia nos hace, porque podemos ver 2 tipos de lavamiento, ¿verdad? Uno es este lavamiento continuo que estamos viendo de los sacerdotes, en el que seguramente nos veremos más identificados, aunque en el otro también, y del que un poquitín, digamos, tenía más uso cotidiano, porque el otro fue hecho una vez simplemente, ¿verdad? Y fue precisamente cuando Aarón y sus hijos fueron lavados por completo en este lugar, en esta fuente, y fue hecho por Moisés. Me gustaría leer 2 pasajes. Uno de ellos es Éxodo capítulo 29, versículo 4, donde el Señor le está dando esta ordenanza a Moisés y le dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás, dice, con agua. Ahora, a la puerta del tabernáculo de reunión que había, la fuente de bronce, donde bien hemos estado viendo que estaba entre el altar de bronce, el altar de los sacrificios, y la puerta del lugar de reunión, del lugar santo. Entonces ahí estaba la fuente. Y el Señor está diciendo: los vas a llevar a esta fuente, y tú, Moisés, vas a encargarte de lavarles por completo. Esta palabra que está utilizando en el versículo 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esta palabra lavarás no es la misma palabra que se utiliza para decir lavar los pies y lavar las manos. Esta palabra lavarás tiene que ver con lavarás todo o lavarás por completo. Un poco más adelante, en Levítico capítulo 8, cuando ya están consagrando el templo, vemos el versículo 4 que dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, en este lugar donde estaba la fuente de bronce. Dice: y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Qué bueno, ¿verdad? Otra vez, esta parte de y los lavó con agua tiene que ver, y los lavó todo, y los lavó por completo con agua a Aarón y a sus hijos. Y a partir de ahí, entonces, todos los lavamientos que vemos de los sacerdotes tienen que ver con este lavamiento continuo, donde ellos se acercaban a la fuente para ejercer su ministerio y se lavaban diariamente las manos y los pies. Y más que diariamente, podríamos decir continuamente. Por eso me gusta ver este lavamiento continuo que tiene que ver con la vida del cristiano, donde tú y yo, para servir al Señor, tenemos esta necesidad continuamente de examinarnos en la palabra del Señor como un espejo, ¿verdad? Que nos hace ver quiénes somos realmente, y solamente podemos acudir a limpiarnos a causa de nuestra debilidad. Bueno, si algo podríamos decir acerca de este lavamiento completo, es que fue efectuado por otro, es decir, no era el sacerdote mismo, en este caso fue Moisés, y hoy podemos decir que cuando nosotros hemos sido lavados por completo, ha sido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Él mismo se ha encargado de lavarnos de todos nuestros pecados. Y otra cosa muy, muy curiosa es que nunca más se volvió a repetir esto. Y en la vida de los cristianos precisamente es lo que ocurre. Una vez hemos sido lavados, hemos sido perdonados, una vez para siempre. Cristo Jesús ha muerto una vez para siempre para que tú y yo podamos ser limpios delante del Señor. Y ante la necesidad que tenemos por nuestra debilidad, acudimos a un lavamiento continuo a esta fuente de bronce, ¿verdad? Que lo veremos más adelante más representado. Simplemente decir una cosa más, es que el altar del sacrificio, Cristo murió para lavar todos nuestros pecados para siempre, y entonces podemos decir, como bien hemos leído, que la sangre es la que nos regenera, ¿verdad? Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Eso es la sangre, y el agua que hace, el agua purifica nuestras vidas. Entonces, qué bueno, ¿verdad?, que podemos encontrar una obra completa en Cristo Jesús, donde el Señor obra
por medio de su palabra y donde su Espíritu Santo actúa en cada uno de nosotros ejerciendo este lavamiento continuo. Y ahora simplemente, ¿verdad?, a ti y a mí nos toca mantenernos en esta posición de hombres y mujeres santos y apartados por el Señor. Entonces tenemos un lugar donde los hijos de Dios vamos a limpiarnos y Rodolfo, acerca de esto, ¿verdad?, también teníamos un himno, a ver si lo digo bien, escrito por William Cowper, ¿verdad?, que tiene que ver con este lavamiento continuo, ¿verdad?, de Aarón y de sus hijos. Concretamente lo que estabas hablando en Éxodo 29:4, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esto se hacía al formalizar su sacerdocio como parte de la ceremonia de consagración. Moisés efectuó el rito lavando todo el cuerpo de cada varón. Es una figura de la salvación. Fuimos, como bien estás diciendo, José, lavados por Cristo. Al aceptarle y podemos unirnos, ¿verdad?, a este cántico. Hay un precioso manantial, aquel que nos amó y nos lavó en su sangre, de William Cowper. A pesar de un hombre que vivió unas depresiones, muy jovencito, él falleció su madre, su padre le metió en un internado, él vivió siempre pues con la situación esta de su madre en su corazón, en su alma. Luego estuvo a punto de casarse y su padre, por no sabemos qué razones, no le permitió casarse con la mujer de sus sueños, de la cual estaba enamorado, y cayó en una tremenda depresión, inclusive en un psiquiátrico. Bueno, llegó a un punto en el psiquiátrico que precisamente la persona que le fue a atender era un cristiano devoto, era un hombre que amaba a Dios dentro del sanatorio este psiquiátrico, ¿verdad? Y bueno, pues le habló del perdón, del amor de Dios, y él, bueno, pues en su biografía lo desarrolla de una manera muy especial, cómo él pudo aceptar a Cristo, recibir el perdón de sus pecados. Pero dice que un día, mientras gozaba de su soledad, en este estado de depresión, sentado ante el escritorio de su pequeña casa, y ahora bajo la inspiración del Espíritu Santo y con las palabras del profeta Zacarías, capítulo 13, versículo 1, frescas en su mente, estas palabras son: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Comenzó a escribir el himno que atestigua de su paz final con su Salvador. Aquí es donde él encuentra ya la culminación de su salvación, la paz total con su Salvador, destinado a convertirse en el himno de la redención de la Iglesia. O sea, estamos ante un himno también majestuoso, ¿verdad? Hay un precioso manantial de sangre de Emmanuel, el himno de la redención de la Iglesia, un monumento a la gracia soberana de Dios. A pesar de su depresión mental, melancolía emocional y dudas espirituales, Dios usó la experiencia de este hombre, William Cowper, para escribir palabras que han sido una inspiración para la Iglesia durante más de 200 años. Estas han sido usadas por el Espíritu Santo para alentar a muchos santos y un llamado a los pecadores a encontrar el perdón y la paz con Dios en el único lugar posible, el precioso manantial de sangre de Emmanuel. Así que, Dani, les dejamos con el himno y seguimos en el programa Figuras Bíblicas después de escuchar este himno de la redención de la Iglesia, este majestuoso himno. Adelante, Dani.
Bueno, es un precioso himno que pudimos disfrutar en la convención de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza del año 2018 en Valladolid. Hay un precioso manantial de la sangre de Emmanuel y esta sangre sigue siendo vigente hasta el día de hoy. José Sveto. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Por la sangre preciosa de Cristo Jesús, la sangre, ¿verdad? Que le daba derecho al sacerdote a entrar al lugar santísimo, esta salvación, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de cuando estamos hablando del tabernáculo, hemos empezado desde fuera, ¿verdad? Desde la puerta, pero el propósito ¿cuál es? Entrar hasta el final, ¿verdad? Del tabernáculo y entrar a la presencia del Señor. Y precisamente esta sangre le daba derecho al sacerdote, la salvación nos da derecho, por así decirlo, en Cristo Jesús, a entrar a la presencia del Señor, pero también trae una responsabilidad y trae una condición de limpieza. Por ello, ¿verdad? Debido a nuestro caminar en la carne, necesitamos ¿qué? Acercarnos cada día a esa preciosa fuente, en este caso a Cristo Jesús, y decir, Señor, por causa de quien yo soy, límpiame. Señor, mis manos están sucias, mis pies se han manchado, hoy no he andado como debía de andar, por causa del caminar, el polvo se me ha pegado a los pies, se me ha pegado a las manos, Señor, y no quiero tener nada que ver con esto, ¿verdad? Porque después entraríamos al lugar santo donde dice que había una base de plata y tiene que ver con la redención de Cristo Jesús. Y es ahí donde andan los hijos de Dios, ¿verdad? Sobre un fundamento firme y un fundamento sólido. Me gustaría recordar las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, ¿verdad? Cuando él se acerca a Pedro y le dice, Pedro, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y qué bueno, ¿verdad? Hoy acudimos a Cristo Jesús sabiendo que Él es el único que nos puede lavar, que Él con su palabra, como es como este espejo, nos hace ver nuestras manchas, nos hace ver la suciedad de nuestro pecado y de nuestra carne, y a la vez es tan bueno, es tan misericordioso, ¿verdad?, que trae limpieza sobre cada uno de sus hijos, para que podamos tener parte con Él en el reino de los cielos. Pues la verdad que más podríamos añadir. Yo recordaba ese versículo que Rodolfo leyó acerca del manantial abierto, en Zacarías. Pero antes de volver a leerlo, si me permitís, me gustaría volver a leerlo, me gustaría solo decir que para los sacerdotes el lavarse en la fuente no era opcional, Claro. era cuestión de vida o muerte. Es decir, yo creo que una de las mayores, digamos, de las cosas con mayor importancia que tendrían que tener en la mente a la hora de ir allí cuando le tocaba su turno era, como se me olvide lavarme en la fuente, muero. Eso es lo que el Señor le había enseñado. Ellos tenían que estar limpios tanto a la hora de sacrificar como a la hora de entrar dentro del tabernáculo, sea para encender las lámparas, sea para estar en el lugar santo, o sea el sumo sacerdote a entrar al lugar santísimo. Era obligatorio, cuestión de vida o muerte para ellos, ¿no? Tenían que... Entonces, ¿qué me hace pensar a mí? Me hace pensar que cualquier persona de este mundo actualmente, en el año 2022 que estamos, es cuestión de vida o muerte, acercarnos o no a Cristo Jesús. No se trata de una opción, no se trata de decir, bueno,
esa opción de ser cristiano o esta cosa que esa gente me están hablando acerca de la sangre de Cristo, la cruz, acerca de la vida nueva, de la muerte del viejo hombre, de la resurrección, del nuevo hombre, según creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, es algo bueno para algunos, pero yo como me va bien, o yo como creo que tengo otra alternativa en la vida, no lo voy a hacer. Esa opción los sacerdotes no la tenían. Ellos no podrían pensar, no, es que, no, ya me he lavado yo en casa, ¿para qué me voy a lavar? Ya vengo yo con la ropa limpia. No, es que tenían que, sabemos bien la historia, tenían que cambiarse allí, la ropa santa con la que ministraban y entraban en el lugar santo, no salía del tabernáculo, estaba allí en ese recinto, lo que es el atrio, donde siempre se guardaba. Ellos solamente tenían que entrar y salir y cambiarse y lavarse. Qué importante. Y me gustaría, si me permitís, volver a mencionar algo que para mí es muy importante, creo que para cada hermano o hermana es muy importante en cuanto al anonimato de las personas. Me gusta saber cómo personas sin nombres, como otros tantos en la Biblia que hicieron tantísima cosa y favorecieron tantísimo, tanto el crecimiento de muchos reyes que gobernaron bien, de muchos cristianos que estuvieron bien, gente que acompañaban, mujeres que acompañaban a Cristo y le servían con sus bienes. Me gustaría hacer hincapié y dar gracias a Dios por esas mujeres en ese momento, porque eran mujeres, la Biblia nos enseña que velaban a la puerta del tabernáculo. No quiero entrar mucho allí, pero bueno, hay personas que comparan incluso ese ministerio en los tiempos de Jesús con aquella mujer Ana que estuvo ministrando en el templo durante toda su vida, todos 80 y tantos años creo, ¿no? Estuvo desde que se quedó viuda. Es probable, no digo que no, pero yo quiero centrarme en esas mujeres que entregaron ese metal lucido. Ese metal, esos espejos habían estado preparados porque formaban parte en la vestimenta de las mujeres egipcias cuando iban a rendir un culto idólatra a dos dioses egipcios. Esos espejos que ellas habían sacado de Egipto formaban parte de esto. Esos espejos se habían convertido para ella, probablemente habían adoptado esa tradición, no lo sé, pero un espejo sabemos muy bien que sirve para reflejar. Y me gusta hacer hincapié esto, de que esas mujeres habían entregado ese material preciado que servía para ellas poder reflejar su propia belleza, para que ellas puedan mirarse y decir, estoy bien, estoy arreglada, estoy adornada. Entregaron eso voluntariamente y ese material iba a reflejar otra cosa, iba a servir de otra limpieza, iba a servir para otra purificación, iba a servir para demostrar otra limpieza, otra belleza, que era, después de ser purificado, las manos del sacerdote, después de ser limpia la mano del sacerdote y sus pies, ellos podrían ministrar con seguridad de que iban a sobrevivir en cuanto a los mandamientos del Señor acerca de esto, iban a servir al pueblo. Qué bueno es, ¿no?, de que nosotros podemos ser ese tipo de personas que vivamos para el Señor, seamos limpios para el Señor y podamos ayudar a otros con esa limpieza. Que lo que nosotros hacemos para los demás sea de un corazón limpio, sea de una vida que ha pasado por ese manantial abierto, sea de una vida, un corazón que ha pasado por esa purificación, por esa limpieza de la sangre de Cristo. Y hoy, voluntariamente, en anonimato o no, nos conozcan o no, sepan quiénes somos o no, pero podamos participar en la obra del Señor que sirve para purificación día tras día en los que ya han pasado por la cruz del Calvario, pero sí también para todos aquellos que el Señor va a ir añadiendo a la iglesia y puedan ser salvos. Qué bueno es que nosotros podemos con nuestra voluntariedad ofrendar. Yo quiero verme reflejado en la actitud de esas mujeres, como con un corazón sabio, dice que habla de mujeres sabias, en Éxodo también, que entregaron todo esto, mujeres que sabían coser, mujeres que sabían, estaban haciendo, probablemente dicen que hicieron lo que son las cortinas del templo, del tabernáculo, no lo sé, pero habla de ello. En definitiva, eran mujeres que voluntariamente entregaron algo que sirvió para la limpieza de los sacerdotes y para correcta administración delante de Dios, todas aquellas ofrendas que iban a ayudar al pueblo para agradar a Dios. Y yo quiero ser así, quiero formar parte de esas personas que viven de esta manera, que entregan voluntariamente su vida, como hasta el día de hoy lo he hecho, gracias a Dios, como otros muchos hermanos, para poder aportar a todos aquellos que se acercan para la correcta administración
del Evangelio, en este caso, en nuestras manos que tenemos, para que las personas puedan conocer al Señor. Pues sí, esta es una realidad. Y yo simplemente, ¿vale? Para concluir por mi parte, ¿verdad? Me gusta mucho, claro, ver esta fuente y ver que estaba hecha con un material tan pulido, ¿verdad? Que parecía, bueno, que era un espejo, ¿verdad? En aquel tiempo. Entonces también el sacerdote cuando estaba trabajando, estaba ministrando en el templo, ¿verdad? Este hombre se acercaba y conforme se estaba acercando a la fuente, él estaba viendo su rostro, él estaba viendo su cuerpo, él estaba viendo quién era realmente también. Y muchas veces también para ellos era un testimonio, ¿verdad? Que delante de Dios todas las cosas están descubiertas, que él se acercaba y posiblemente muy bien vestido como sacerdote, pero que al igual que él se veía en un espejo, Dios estaba viéndole en cada momento y en cada área de su vida. Y me gusta ver este ejemplo, ¿verdad? Y comparar, ¿verdad? Aquel pasaje que nos dice Santiago, ¿verdad? De cualquier hombre que se acerca a la perfecta ley y de la verdad a la palabra del Señor y se ve reflejado como un hombre en un espejo, su aspecto natural, y luego se va y se olvida de cómo era, ¿verdad? Y cuánta gente hay así que ante la palabra del Señor se olvidan cómo eran. Pero el sacerdote no podía acercarse a la fuente y decir, pues estoy bien. No, tenía que atender aquello que veía, aquello que era un mandamiento y era una ordenanza de parte del Señor. Y hay una ordenanza que a mí personalmente podría decir me persigue o la tengo muy presente en momentos de tomar decisiones o hacer ciertas cosas, y es: sin santidad nadie verá al Señor. De hecho, una de sus mitras era, ¿verdad?, santidad a Jehová. Era una de las cosas que ellos llevaban escritas en su frente. Y la palabra del Señor nos dice ser santos, porque yo soy santo. Entonces, tanto el altar de bronce como la fuente de bronce, todo esto nos lleva a tener una vida santa. Aquellos que hemos pasado por la cruz de Jesucristo, para tener una vida santa, es necesario que apliquemos el agua de la fuente en nuestras vidas. Es necesario que apliquemos la palabra del Señor a nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea el que limpie nuestras vidas de una forma constante, ¿verdad? Jesús le dijo: si no te limpiare, que no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y no es una limpieza, autolimpieza, como a mí me parece, es que ante la palabra del Señor todas las cosas están desnudas y todo está abierto. Es curioso, ¿verdad? Porque para los israelitas, podríamos decir de calle, un judío normal y corriente, la fuente pues tampoco tendría mucha más importancia. Él no podía ir más allá del altar de bronce a presentar algún sacrificio, pero sin embargo, ¿verdad?, para el sacerdote sí que era importante, porque diariamente tenía que acudir a esta fuente para limpiarse. Y así ocurre, ¿verdad?, de la misma manera con el cristiano. Todos los hijos de Dios en este tiempo presente somos, ¿qué nos dice la Biblia que somos? Somos sacerdotes. Porque ahora digamos que existe lo que podríamos definirlo como el sacerdocio general de todos los creyentes, donde Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, ¿verdad?, en esta visión dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los cristianos somos estos que estamos sirviendo al Señor, aquellos que tenemos que estar ministrando día y noche, con un ministerio y con un encargo de parte del Señor de mantener nuestras vidas santas y puras al Señor. Entonces, de esta manera, la fuente es aplicable a todos los creyentes en Cristo Jesús. No hay excepción. Todos, como sacerdotes que somos, debemos acudir cada día a la fuente para limpiar o para tener una limpieza de nuestras vidas, para mantener una comunión verdadera con Cristo Jesús en el lugar santo. Y para ello me gustaría simplemente concluir con un versículo de 1 de Juan capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta es nuestra comunión, esta es nuestra intimidad con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y como hermanos tenemos comunión los unos con los otros, unidos, ¿verdad?, como un cuerpo que somos en el Señor, y dándole gracias a Dios, ¿verdad?, porque cada vez que abrimos los ojos es un día más que vivimos para limpiar nuestras vidas y que nuestras vidas glorifiquen a nuestro Padre, aquel que nos llamó, aquel que nos ha escogido, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad?, como
perdón, la palabra de Dios lo dice, ahora sois una nación santa, dice que un real sacerdocio. Yo sinceramente muchas veces no lo entiendo. En mi mente no llego a comprender esto, pero me siento tan privilegiado, ¿verdad?, de parte del Señor, y a la vez tenemos tanta responsabilidad que yo creo que muchas veces no somos conscientes de ellos, lamentablemente. O por lo menos viendo cosas que vemos entre nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el Señor nos ha escogido para propósitos mucho mayores de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Y qué bueno que en Cristo Jesús hoy tenemos todo cuanto necesitamos para poder servir al Señor fieles en nuestros corazones y ser hombres y mujeres íntegros a Dios. Amén. Muy bien, pues amén. Decimos también, como ha dicho Esbeto ahí, y bueno, algún dato en cuanto a la fuente de bronce. Dice que la fuente contenía agua, ¿verdad? Probablemente alguien, una probabilidad, ¿no?, decía que la procedencia de la roca, este agua procedía de la roca golpeada y la dispensaba conforme a la necesidad. Aquí David vemos en el Salmo 24, versículo 3 y 4, una figura, ¿verdad?, a la cual él se refería. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Y qué dice? El limpio de manos y puro de corazón, ¿verdad? ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios? Y ahora sí me gustaría acabar con los mismos versículos, no sé si os acordáis que terminamos el programa anterior en el altar de bronce, con respecto a lo que nos dice el capítulo 10 del libro de Hebreos, a partir del versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué bonito, ¿verdad?, que podemos acercarnos, que tenemos entrada gratuita al lugar santísimo por medio de la fe en la sangre de Cristo, y poder lavar, ¿verdad?, y purificar nuestros corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos, pues como bien dice, de toda impureza, de todo lo malo que hay en nuestras vidas, y es a través, como bien hemos escuchado, de este agua limpia que nos habla la palabra de Dios, de esta sangre que fluye del trono de Dios, ¿verdad?, de Emmanuel hacia el pecador, que nos limpia de toda maldad, y podemos estar seguros que de esos pecados Él nunca más se vuelve a acordar de ellos, porque lo atestigua ¿quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto es una garantía y una seguridad que tenemos en la persona de Cristo. Llegamos al final de este precioso programa. Decías, José, de si no acabábamos poder tener una segunda parte, podíamos tener una segunda, tercera, cuarta, no sé, ¿verdad?, porque es un tema tan apasionante, y que los que lo hemos creído y lo hemos recibido, bueno, pues podemos estar disfrutando día a día de ello, ¿verdad?, y querer y tener el deseo y el gusto de poder llevarlo a cada rincón de cada lugar donde Dios nos permite entrar a través de estas ondas, pero no solamente a través de las ondas, sino allá y donde tú estés, en el lugar donde estés, en tu casa, con tu familia, en el vecindario, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Es algo que el cristiano tiene que estar presentando día a día, ¿verdad?, que es el Evangelio de salvación, el Evangelio eterno, porque sabemos que ha sido poder de Dios, es el poder de Dios para salvación, porque si lo ha sido con nosotros, ¿verdad?, yo muchas veces pienso, ¿y quién soy yo?, ¿verdad? Si en mí ha sido una realidad, ¿por qué no puede ser en aquel mayor pecador que nosotros lo vemos como algo imposible? Bueno, pues si Dios quiere, como dijo alguien, ese pecador es salvo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues terminamos con este programa, y como bien decimos, y como bien siempre terminamos, orando, dándole gracias a Dios por su palabra, por lo que en este día hemos podido escuchar. Adelante. Pues Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestro bendito y fiel sumo sacerdote, y tal sacerdote nos conviene, Señor. Señor, hoy nos conviene tu presencia, Señor. Nos conviene, Dios mío, estar de tu lado, Señor. Señor, gracias por abrirnos este camino vivo y un camino nuevo al Padre, Señor. Señor, gracias por tu sangre derramada por cada uno de nuestros pecados, y porque hoy podemos mirar a la cruz y decir, Jesús es suficiente. Sí, Señor. No nos hace falta nada más. Cristo
llena todas nuestras vidas. Cristo ha perdonado todos nuestros pecados. Cristo nos ha reconciliado con el Padre, nos ha abierto el camino. Cristo intercede por nosotros y nos ha dado vida nueva, Señor. Sí, No sí. queremos nada más, Señor. Señor, gracias por Cristo. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por las bendiciones que tenemos aquellos que hoy nos llamamos hijos tuyos, Señor. Por haber traído claridad a nuestras vidas, haber abierto nuestros corazones a tu palabra, Señor. Sí, Señor Dios, gracias. Nuestro entendimiento para poder hoy entenderla y obedecerla, Señor. Y porque nuestros ojos han sido abiertos a la verdad, Señor. Bendito. Hoy, si mirásemos a los montes, diríamos de dónde viene nuestro Sí, socorro. Señor Dios. Es que solamente viene de ti, Señor. Solamente de ti, Señor Jesús. Gracias. Gracias por tu perdón, por la nueva vida que tú nos has dado, Señor. Y ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siga guiando nuestras vidas y ayudándonos y capacitándonos, Señor, para vivir en santidad, Señor. Para no andar de cualquier manera. Señor, gracias por darnos un ayudador, Señor. Gracias. Gracias por Cristo, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Y amén. Amén. Pues muchas gracias también a vosotros dos por haber estado con nosotros. Estábamos hablando, ¿verdad?, en cuanto a que si Dios quiere, el mayor de los pecadores puede ser redimido. Y el deseo de Dios es este, que todo el mundo acuda al conocimiento de la verdad, y que todo el mundo sea salvo. Este es el deseo del corazón de Dios y no podemos quitar, ¿verdad?, el plan y el propósito eterno de Dios para con la humanidad en su grande amor con el cual nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, ahora para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros siempre de Radio Luz a las Naciones decimos que la salvación es de Jehová, capítulo 2 del libro de Jonás, versículo 9. La soberanía de Dios, siempre hablamos de ella, pero ahora hay una responsabilidad en el ser humano. Si has escuchado hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, ábrelo a lo que Él tiene para ti, recíbele como tu Señor y tu Salvador, y disfruta de entrar en el reposo de Dios, en el perdón de tus pecados. Y esto es algo maravilloso, que es una bienaventuranza que el mismo rey David también experimentó. Bienaventurados aquellos a quien, bueno, no hay engaño, ¿verdad?, y no hay culpabilidad, porque el Espíritu Santo nos lo atestigua, como bien hemos estado escuchando, que Él ya ha perdonado nuestros pecados y los ha tirado y los ha echado fuera de nuestro alcance y los cargó con Él en la cruz del Calvario. Sin más, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Emplazamos el programa Figuras Bíblicas para el próximo miércoles, Dios mediante. ¿Queréis hacer algún adelanto en cuanto a lo que vamos a poder escuchar, o tenéis que Lo tenemos que consensuar, Rodolfo. Bueno, pues si tenéis que consensuarlo, lo vamos a dejar ahí en interrogante, y el próximo miércoles por la mañana, Dios mediante, pues nos lo podrán sí dar las primicias de lo que podremos escuchar a partir de las 5 en Figuras Bíblicas. Fuerte abrazo, familia, que Dios os bendiga y hasta siempre. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga. Llegamos al final de Figuras Bíblicas con esta fuente de bronce, esta fuente de Emmanuel, que nos lava de toda maldad y nos habla de la sangre de Cristo. No desaproveches en este día, acude a Él, límpiate de tus pecados por la fe en la sangre de Cristo y experimenta ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que solamente Dios nos ofrece en la persona de Cristo. Sin más, un fuerte abrazo desde aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, lo mejor aún está por venir todavía en la persona de Cristo Jesús. Que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz
como todo.